Hola, el día de hoy vamos a revisar el tema de arreglos de capacitores. Ok, un circuito eléctrico se define como una trayectoria cerrada de conductores, generalmente alambres, que conectan distintos dispositivos, por los cuales estos pueden hacer fluir carga eléctrica en función de la diferencia de potencial, o llamada de otro modo, como hemos visto en clase, tensión eléctrica o fuerza electromotriz. Existen tres tipos de circuitos: serie, paralelo y mixto. Muy bien, enfocado a este tema, un circuito eléctrico consta de varios dispositivos conectados, llámese capacitores, llámese resistencias, llámese inductores o cualquier equipo que trabaje con o que sea necesario ya sean cargas eléctricas o, como lo vamos a ver en el siguiente tema, corriente eléctrica. Por lo tanto, es una trayectoria en la cual nosotros denominamos cerrada, ya que cuando nosotros, enfocado al tema, cuando nosotros administramos una diferencia de potencial al circuito, es decir, nosotros suministramos esa fuente o fuerza electromotriz, pues bueno, todos esos dispositivos se van a alimentar de cargas eléctricas y pues bueno, de tensión eléctrica. Cuando nosotros desconectamos este tipo de dispositivos, o ya llámese baterías, acumuladores o cualquier otra fuente de voltaje, pues bueno, decimos que es una trayectoria abierta. Sin embargo, cuando nosotros ya conectamos una fuente de potencial, pues bueno, se le denomina trayectoria cerrada con respecto a los conductores. Ahora, pueden conectar distintos dispositivos. En este caso, pues bueno, podemos conectar podemos conectar dispositivos de una misma característica o de distintas características, como pues bueno, lo podemos ver. Aplicaciones en la vida cotidiana, pues bueno, son variadas. Para el caso de nuestro ambiente profesional, pues bueno, nosotros vamos a encontrar que vamos a trabajar con circuitos directa o indirectamente en equipos que funcionen con energía eléctrica, equipos de control, equipos de proceso que funcionen con energía. Y pues bueno, dependiendo de las conexiones, pues bueno, van a existir tres tipos de conexiones. Conexión continua, o bueno, nosotros denominamos conexión en serie; conexión independiente, o bueno, denominada paralelo; y pues bueno, la mezcla de un circuito serie y paralelo, pues bueno, lo vamos a denominar circuito mixto, que más adelante vamos a explicar. Muy bien, ¿qué pasa aquí? A menudo los circuitos eléctricos van a estar formados por dos o más capacitores conectados en grupo, propiamente hablando del tema de capacitancia. Los condensadores se representan de la siguiente manera. El extremo de mayor potencial en un circuito de capacitores se representa con una línea recta, mientras que el de menor potencial con una línea curva. Se puede utilizar la siguiente simbología en circuitos eléctricos con capacitores. Muy bien, pues bueno, esta es la simbología que nosotros utilizamos. Esta es la simbología que utilizamos para batería, pues bueno, o una fuente de poder, con la terminal positiva y negativa. Ya más adelante les explicaré qué significan esta simbología en sí. Pues bueno, hay un poquito de discrepancia en la parte de los condensadores. Como sabemos, pues bueno, los condensadores tienen ciertas características que ya hemos mencionado en la teoría anterior. Pueden ser, de acuerdo a la geometría, pues bueno, placos de placa plana, cilíndrico, paralelo, de placa paralela o esféricos. Sin embargo, en algunas referencias, pues bueno, encontramos que los condensadores, pues bueno, van a tener esta simbología. Sin embargo, también podemos encontrar que la simbología pueden ser dos placas planas dos líneas paralelas del condensador. No importa si encontramos esta simbología o la de las líneas paralelas, como ustedes verán más adelante, pues bueno, no hay ningún problema al respecto. Pues bueno, ya habíamos visto un poco esta simbología de condensador variable, y pues bueno, tenemos la tierra física, que más adelante vamos a ver en qué ámbitos de la profesión pues vamos a ocupar. Recordemos básicamente que la tierra física es la descarga, carga y descarga de cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas. Pues bueno, esta es la simbología que nosotros vamos a utilizar de forma más común en circuitos con capacitores. Cabe mencionar que, pues bueno,
todos aquellos profesionistas que se dedican al área eléctrica o electrónica, pues bueno, tienen cierta normatividad en cuanto al uso de la simbología para los circuitos eléctricos ya de mayor elaboración y pues bueno, más específico de acuerdo a la característica del equipo. Nosotros por mero principio físico, pero pues bueno, vamos a trabajar con la simbología básica, con la cual nosotros vamos a estar familiarizados, para que en un futuro, pues bueno, si tengamos que estar involucrados en algún componente eléctrico o en algún equipo que requiera ciertas características, pues bueno, tengamos la familiaridad, o al menos tengamos la idea y el conocimiento de, pues bueno, qué significa cada componente. Ya dependerá del especialista del área, pues bueno, determinar lo que sea necesario para poder llevar a cabo un diseño o una optimización del componente a manejar. Pues bueno, vamos a hablar de los capacitores en serie. Pues bueno, un circuito con capacitores en serie consta de la siguiente manera. Tenemos 3 capacitores, llámese capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Pues bueno, están entre los puntos, entre los nodos A y B. Pues bueno, nosotros tenemos por medio de una batería y nosotros suministramos la diferencia potencial. Cabe aclarar que la diferencia potencial va de izquierda a derecha, es decir, sigue esta trayectoria. Si ustedes van siguiendo mi mouse, el puntero, en este caso la diferencia potencial llega al primer capacitor. Va a recibir, no va a recibir la diferencia potencial total de la batería, sino de acuerdo al valor de la capacitancia, pues bueno, va a recibir cada capacitor una diferencia potencial específica. Va a recibir una diferencia potencial específica, una diferencia potencial específica y una diferencia potencial específica, ya que el valor de los capacitores puede ser igual o entre cada uno de ellos o distinto. Ahora, ya que nosotros suministramos la diferencia potencial y lleva a cabo su función, pues bueno, va a regresar toda esa diferencia de potencial a la terminal correspondiente. Y pues bueno, ¿qué implica físicamente? Que para el valor de la carga total en un capacitor en serie hay que tener mucha atención en eso. La carga total de todo el circuito con capacitores va a ser igual a la carga que reciba cada capacitor. Es decir, la carga eléctrica que tenga el capacitor 1 va a ser la misma que recibe el capacitor 2 y la misma que el capacitor 3. Por lo tanto, para un cálculo con un capacitor en serie, recordemos que la carga total va a ser la misma para cada capacitor. Sin embargo, la diferencia de potencial total que yo suministro al circuito, como ustedes lo recordarán hace un momento que se explicó, pues bueno, va a ser la diferencia de potencial que esté recibiendo el capacitor, más la diferencia de potencial que esté recibiendo este capacitor, más la diferencia de potencial que esté recibiendo este capacitor, más la diferencia de potencial de todos los capacitores que estén en el circuito, que es lo que significa la sumatoria, o en este caso el subíndice N, que es el N número de capacitores presentes en el circuito eléctrico. Muy bien. A partir de esto, como sabemos, cada capacitor, pues bueno, tiene un valor determinado, ya sea de manera específica o distintos entre ellos. ¿Cómo calculo la capacitancia total? O bueno, se le denomina equivalente. Básicamente estamos hablando de lo mismo, nada más que en circuitos mixtos, pues bueno, preferimos que en un circuito compuesto le vamos a llamar al circuito interno dentro del circuito capacitor equivalente, y al circuito total, el cálculo de la capacitancia, le vamos a denominar capacitancia total. Ya en los ejercicios ya les explicaré con mayor detenimiento. Muy bien, ¿cómo calculamos la capacitancia equivalente o total del circuito? Lo vamos a calcular como un recíproco, como 1 sobre la capacitancia equivalente, que va a ser igual a la suma de los recíprocos de cada capacitor, es decir, 1 entre el capacitor 1 más 1 entre el capacitor 2 más 1 entre el capacitor 3 más la suma de los capacitores recíprocos que nosotros tengamos en el circuito. Recordemos básicamente la carga que recibe el circuito, pues bueno, va a ser igual a cada carga que reciben los capacitores. La diferencia de potencial total va a ser la misma que reciban va a ser la suma de cada diferencia potencial que reciba cada capacitor. Como lo habíamos visto, va a recibir una diferencia de potencial determinada más esta diferencia de potencial que va a recibir este capacitor más la diferencia de potencial que reciba este capacitor.
todo de acuerdo al número de capacitores, pues bueno, cada capacitor se le va a sumar la diferencia de potencial y pues bueno, la suma de todas esas diferencias de potencial debe ser igual a la que yo suministro con mi fuente de poder. Y pues bueno, la capacitancia equivalente va a ser igual en forma recíproca a la suma de cada capacitor presente en el circuito en forma recíproca, como nosotros observamos en la fórmula. Muy bien. Antes que se me pase, si nosotros observamos, cuando nosotros tenemos una diferencia de potencial, cuando ese capacitor se llega a averiar o llega a descomponerse, estaremos de acuerdo que pues bueno, en todos los demás capacitores C2 o C3, pues bueno, ya no van a recibir diferencia potencial, ya que nosotros aquí no permitimos el paso de la diferencia potencial en el resto del circuito. Por lo tanto, en un circuito en serie es importante que los capacitores se encuentren íntegros para que la diferencia potencial pueda circular a lo largo de la trayectoria del circuito y pues bueno, podamos respetar estas reglas. Si alguno de los componentes del capacitor se avería, pues bueno, tenemos la premisa de que pues bueno, no vamos a recibir diferencia de potencial en todo el circuito. Por lo tanto, pues bueno, no vamos a poder llevar a cabo el cálculo de la capacitancia como tal, y por ende, pues nuestro componente circuito o algún equipo que funcione como capacitor, pues bueno, va a quedar inutilizado debido a esta característica. Cuando tenemos capacitores en paralelo, pues bueno, los capacitores en paralelo tienen estas propiedades. Primero, sus conexiones son independientes una de otra, y pues bueno, nosotros suministramos una diferencia de potencial a lo largo de cada capacitor. Sin embargo, como la conexión entre cada capacitor es independiente una de la otra, pues bueno, vamos a tener distintas propiedades que los van a hacer un poquito diferentes a la de los capacitores en serie. A diferencia de los capacitores en serie, la carga total va a ser directamente proporcional a la suma de la carga que reciba cada capacitor en el circuito. Debido a que el capacitor se conecta de forma independiente o paralela, pues bueno, el capacitor pues bueno, no va a recibir la misma diferencia potencial. Sin embargo, la carga que él va a recibir va a ser distinta una de la otra. Por lo tanto, la carga total en un capacitor en paralelo va a ser la suma de cada una de las cargas de cada uno de los capacitores presentes en el circuito hasta llegar a la n carga, es decir, correspondiente al número de capacitores que están presentes en el circuito. Como les comentaba, debido a que las conexiones son independientes, la diferencia de potencial que yo suministro en el circuito va a ser igual en cada capacitor. Es decir, si yo suministro una diferencia de potencial determinada de un ejemplo, ya sean 10 volts, va a recibir 10 volts de diferencia de potencial, va a recibir 10 volts y va a recibir 10 volts de potencial eléctrico, ya que como están conectados independientemente entre sí, pues bueno, no se va a dividir la tensión eléctrica entre cada capacitor, a menos que sea conectado uno tras otro o haciéndolo en serie. Entonces, pues bueno, la diferencia potencial va a ser la misma en cada capacitor, por lo tanto, pues la diferencia potencial total va a ser la misma que la que recibe el capacitor 1, igual al capacitor 2, igual al n número de capacitores presentes en el circuito. La capacitancia equivalente o la total del circuito va a ser igual a la suma de cada capacitor presente en el circuito. Es decir, la capacitancia equivalente o total va a ser igual a la suma del capacitor 1 más la suma del capacitor 2 más la suma del capacitor 3 más la suma de los capacitores o de todos los capacitores que están presentes en el circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros tenemos la siguiente cuestión, si por ejemplo mi capacitor 3 dejara de funcionar, pues bueno, estamos de acuerdo que el capacitor 1 y el capacitor 2, al estar conectados de forma independiente al capacitor 3, pues bueno, va a recibir la misma diferencia de potencial a lo largo del circuito. Entonces, lo que va a pasar aquí es que cada capacitor, sin importar que el capacitor 3 haya averiado, va a recibir su diferencia de potencial como tal. A diferencia de los capacitores en serie, si yo suministro mi diferencia de potencial,
Si yo la suministro a mi capacitor 1, pero ¿qué pasa? Si mi capacitor 2 o mi capacitor 3 no funciona, o incluso el mismo capacitor 1, nosotros ya no podemos suministrar la diferencia potencial necesaria para poder llevar a cabo el funcionamiento del circuito o el almacenamiento de energía potencial eléctrica en el circuito como tal. Por lo tanto, en un circuito en serie, pues bueno, si se avería alguno de los capacitores, pues bueno, ya no vamos a tener la diferencia potencial requerida y pues bueno, ya no va a cumplir la función de almacenamiento de carga. ¿Qué pasa en un circuito en paralelo, reforzando la idea anterior? Pues bueno, si este se avería, pues bueno, va a seguir cumpliendo la función de almacenamiento de carga. Obviamente ya no vamos a contar con el valor de la carga 3 o la diferencia de potencial 3 o la capacitancia 3. Sin embargo, el circuito con capacitores va a seguir funcionando y pues bueno, va a seguir cumpliendo su función de almacenamiento de energía potencial eléctrica, para los cuales es el fin de un circuito con capacitores. Ya se optimiza el almacenamiento, pues bueno, mejora la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica. Muy bien. Hasta aquí llegamos con la parte de teoría. Pues bueno, no olviden las fórmulas que bueno, ya hemos visto. La información se encuentra cargada en la carpeta de Drive. Y pues bueno, a continuación les mostraré una serie de ejercicios con los cuales pues bueno, utilizamos los conceptos que ya hemos adquirido en la parte de teoría. Sin más por el momento, sigo quedando de ustedes. Pues bueno, cualquier duda o aclaración, pues bueno, lo estaremos manejando en la sesión de Classroom. Pues bueno, que tengan un excelente día y pues bueno, hasta aquí termina la sesión de teoría y vamos con la sesión de ejercicios.